Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Saludos a todos, espero que se encuentren súper bien. Hoy, como siempre, les traemos información valiosa para todos ustedes. Y bueno, es importante también recordar que estamos en el mes de la patria, importantísimo para todos nosotros que vivimos en este bonito país. Así que feliz fiesta patria a todos. No hay nada más bonito y no hay una manera más bonita de enorgullecernos de todo lo que hacemos, sino sirviendo en nuestro trabajo de la mejor manera y con toda la dignidad para todas esas personas que siempre nos acompañan y para el equipo de Sanamente, pues para todos esos pacientes que siempre están en esa confianza con nosotros. Así que bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de fobia y miedo, o fobia o miedo, y cuál es esa diferencia que hay entre las dos, porque a veces nos enredamos un poco. Entonces vamos a ver todo lo que el especialista nos dice el día de hoy, así que ya comenzamos, no se despeguen. Muy buenas noches, tenemos hoy de invitado a Vladimir Ortega. ¿Cómo estás, Vladimir? Buenas noches, ante todo, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de la vida de estar compartiendo en esta noche con cada uno de ustedes. Todo bien, Bueno, gracias. excelente, la verdad es que muy feliz de tenerte y sobre todo porque siempre tratamos, como les digo, de tener un especialista en los diferentes espacios, porque bueno, no todo el mundo que nos ve está en Panamá, en la ciudad. Entonces Vladimir nos acompaña desde Veraguas. Vladimir, cuéntame cómo está todo en Veraguas ahorita con todo este tema de las lluvias, que también es algo importante, tú que estás ahí. Bueno, casualmente, y qué bien atinado lo que es en este tema que vamos a ver en esta noche, por lo que está ocurriendo acá en Veraguas, debido a que se están dando sucesos con el clima que están generando miedo y que pueden ser confundidos y que obviamente pues en algunas regiones de acá de la provincia se están dando estos sucesos donde existen deslizamientos, donde muchas personas han perdido sus enseres, algo que le ha costado mucho y que bueno, psicológicamente se está dando el apoyo y que la comunidad lo está viendo. La provincia ha sido golpeada en esta ocasión y que obviamente esto es algo preocupante para que nosotros podamos seguir llevando lo que es toda esta ayuda necesaria, tanto física como una ayuda psicológica. Por supuesto, y es una ayuda que es fundamental y miren, todo va súper perfecto porque me gustaría preguntarle a Vladimir, ¿qué lo hizo a él escoger el tema de la psicología? Yo creo que en momentos de crisis como estos, en donde nosotros tenemos que ofrecer nuestro apoyo voluntario y estar ahí de frente con la gente que lo necesite, uno se da cuenta y reconfirma y reafirma por qué estudió esta profesión tan linda. Así que cuéntame, Vladimir, o cuéntanos a todos nosotros, ¿qué te llevó a ti a escoger esta área de la psicología? Inicialmente no era la carrera que yo iba a estudiar. Ok, Yo tenía otra carrera pensada y era la carrera de medicina. Me gustaba esa área o me gustaban otras áreas, pero en realidad no se lo fui mencionando directamente a mis padres. Yo me metí a bachiller en ciencia, luego de esto, pues por algunas situaciones me cambié a magisterio y allí fui conociendo en el área de formándome como docente de educación primaria, fui entrando un poco a cada uno de los elementos que tengan que ver de una u otra manera con la psicología. Entonces, como en magisterio se están dando muchos de estos temas, empecé a incursionar con una docente que ella pues empezaba a presentarnos la psicología de una manera muy distinta, que poco a poco fui entrando y que bueno, cuando ya estaba en el último año decidí estudiar la licenciatura en psicología y fue algo que a mí hasta el día de hoy me ha marcado. Estoy enamorado de esta carrera y yo siempre le he dicho a mis estudiantes, yo soy celoso en todos los términos y todos los aspectos de psicología. Cuido mucho
lo que son los aspectos, los contenidos teóricos. Como docente universitario me caracterizo en eso, en tener un celo a lo que se va a impartir, pues esté muy apegado a toda la parte teórica. Entonces, me interesó eso. Más que todo, pues ir dándole una respuesta a aquellos comportamientos que se veían en los niños cuando yo estaba estudiando para ser maestro. Súper. Bueno, en realidad qué bonito siempre poder unir estas dos carreras y poder hacerlo, porque al final a nuestros pacientes siempre tenemos que educarlos, entonces qué bonito es poder también esas otras herramientas que se brindan desde la parte educativa para poder formar de una manera más integral a todos los estudiantes y también a los pacientes. Bueno, ahora vamos a ir entonces entrando en todo este tema del miedo. Me gustaría primero, hay personas que a veces dicen que viven la vida con miedo, que es casi como una enfermedad. ¿El miedo será una enfermedad? Primero, debemos tener presente algo. El miedo es una respuesta emocional ante una amenaza real o inminente. Es una respuesta, quiere decir que tiene que ocurrir algo donde eso que ocurre, algo, primero lo vamos a llamar como algo, nos genera una respuesta emocional. Cuando nosotros sentimos esa sensación o respondemos de una manera conductual ante una situación que sentimos o que percibimos que es una amenaza, esto o que nos representa una amenaza, esto se denomina miedo. Y lo voy a dar como un ejemplo. Si nosotros estamos en la casa y de pronto entra un cocodrilo, entra un perro, algo que nosotros no estamos acostumbrados a que normalmente pueda ocurrir en la casa, eso lo vamos a interpretar como una amenaza. Inmediatamente nuestro sistema nervioso central, entre otros sistemas, empiezan a crear un sinnúmero de respuestas que interpretamos que esto es algo que nos puede afectar y lo manifestamos con una conducta. Esto se denomina miedo. Otro ejemplo claro que puede ser, por ejemplo, si yo estoy en la casa o estoy caminando por la calle y yo veo una sombra y esa sombra la interpreto como una amenaza, y mis respuestas que van a emitirse se denominan miedo. Por tanto, debemos tener muy presente que el miedo es una respuesta natural. El miedo es una respuesta, en otras palabras, y lo pongo entre comillas, normal. Quiere decir que todo el ser humano, que toda la persona va a presentar miedo. En algunas personas el miedo tiende a ser más intenso. En otras personas el miedo tiende a ser menos intenso. No todas las personas reaccionan, no todas las personas evocan de la misma manera. Todos tenemos una manera distinta de responder ante una situación que es miedo. Yo puedo decir que esta situación o este evento me da miedo a mí, pero ese evento no le da miedo a otra persona. ¿Y por qué? Porque no fue interpretado como una amenaza. Por tanto, existen algunos contextos o algunas presentaciones que decimos, esto a mí no me da miedo. Y no es porque tú no tengas miedo, sino porque esto no ha sido interpretado como algo temeroso o peligroso para ti. Por tanto, no vas a tener una conducta de miedo ante esa situación, pero otra situación sí te puede generar temor, sí te puede generar amenaza que para ti va a ser un miedo. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente que no todos los seres humanos van a reaccionar de la misma manera ante un estímulo. Y lo que esta situación te genera amenaza, te interpreta como peligro, no va a ser igual para el resto de las personas. Aquellos que comentan y dicen, el miedo o yo no tengo miedo o el miedo son para los cobardes, estos son mecanismos de defensa que nosotros mismos utilizamos para justificar que no tengo miedo. Pero en realidad lo más importante es reconocer que existimos personas que siempre vamos a presentar, siempre vamos a mostrar miedo de una manera distinta. Yo venía para un lugar, iba en el carro
y de pronto veo que tengo poca gasolina. Tengo miedo a que esa gasolina se acabe antes de que lleguen a mi lugar. Entonces, es importante que no siempre lo que tiene que ser una situación extremadamente fuerte para generar miedo. Cuando tú lo interpretas como amenaza, es miedo. Hay intensidades. Las personas lo interpretan de mayor o menor intensidad. Y cada uno lo va a mostrar de una manera distinta. Ok, qué interesante esto que nos has explicado y sobre todo con estos ejemplos, porque a veces es bastante complicado cuando uno dice que tiene miedo y la gente dice, pero ¿por qué tienes miedo? Eso no da miedo. E intentan de alguna u otra manera hacerte sentir mal por lo que estás sintiendo cuando realmente pues es algo natural o que forma parte de la naturalidad del ser humano. ¿Cómo pudiéramos nosotros, y yo sé que ahorita hablaste un poquito de eso, pero cómo pudiéramos nosotros identificar el miedo? ¿Cómo saber, eso se siente en el cuerpo, es un pensamiento? ¿Cómo sería, y sé que para cada uno es distinto, pero cómo sería más o menos esa manera de poder estar tal vez pendiente de esa emoción? Porque a veces uno puede pensar que es una emoción, pero tal vez puede ser otra y tiende como a entrelazar algunas cosas y al final confundirse. Entonces, ¿cómo pudiéramos en nosotros darnos cuenta que estamos hablando de miedo? Principalmente el cuerpo habla. Ujú. Debemos nosotros reconocer e identificar que nuestro cuerpo habla a través de gestos, a través de sensaciones. Nosotros, ante una situación que nos genera placer, que nos genera alegría, nuestro cuerpo habla internamente. Sentimos que el corazón se acelera, sentimos que también nos fluye la sangre muy rápido, pero de eso mismo también sentimos cuando tenemos miedo. Entonces, ¿cómo diferenciar que esto es miedo? Es sencillamente cómo nosotros, o el evento que ocurre y la interpretación que le damos. Porque si de pronto estamos en un lugar X y nos llega alguien inesperado, un familiar que tenemos tiempo que no vemos, y ese familiar nos llega con alguna sorpresa o sencillamente llega, esto va a manifestarse con el ritmo cardíaco acelerado. Vamos a sentir nosotros que en nuestro cuerpo corre una energía interna, pero Ujú. eso también lo podemos sentir cuando vemos que alguien se dispara al frente y nos quiere asaltar. ¿Dónde está la diferencia en el evento? Entonces, el asunto está en que cuando nosotros tenemos un evento que es interpretado amenaza, porque ya le estamos dejando claro que tiene que sentirse o tiene el cuerpo o la misma percepción tiene que darse a que este evento es una amenaza. La sensación que recibe tu cuerpo habla, te sientes acelerado, sientes que tu respiración va más rápido en este momento y se denomina evento. Esto es denominado miedo. Cada uno reconoce, cada uno identifica cómo uno está reaccionando. Cada persona puede saber cómo sentir, interpretar sus emociones o sus gestos corporales. La respiración. Yo me siento más ansioso cada vez o temeroso cada vez que estoy frente al salón de clase, porque tu cuerpo está hablando. Entonces, yo quiero también mencionar aquel adagio que dice, hay que aprender a aprender y también a desaprender. Tenemos que desaprender lo que hemos aprendido mal. Nosotros hemos aprendido muchas cosas por impulso, que decimos que todo lo temeroso o todo lo fuerte tiene que darnos miedo y no es así. Ujú. Yo puedo tener miedo por sustentar algo. Entonces, nuestro cuerpo nos habla y nosotros sabemos muy bien cómo reacciona nuestro cuerpo ante alguna situación. Excelente, sí, y es súper importante eso de escuchar a nuestro cuerpo, porque las emociones las sentimos a través de él y a veces creo que es lo último que escuchamos y es a lo último que nosotros le metemos como mente, ¿no? Así que es súper, súper importante estar pendiente de todas esas cosas. Yo creo que un ejemplo es, por ejemplo, cuando la gente dice que le tiene miedo a los aviones, el poder trabajar un poco. Con ese ejemplo, ¿qué nos pudieras decir? Bien, es algo que se escucha mucho. Ujú. Yo tengo miedo a los aviones y yo en algunos pacientes que me ha tocado estos casos, yo le pregunto, ¿a los aviones o a volar? ¿A qué le Ujú. tiene miedo? Yo lo llevo a diferenciarlo Claro. porque en realidad el avión es
es un medio de transporte que por sí solo en la tierra no hace nada. O sea, Ujú. no es al avión en sí, es cuando el avión está en el aire. Y cuando el avión está en el aire, eso se denomina vuelo. Por tanto, lo que se le tiene miedo o es la amenaza que uno interpreta es a que el avión se caiga, a que el avión tenga un desperfecto y todo lo que puede generar lo que es un cúmulo de ideas o interpretaciones que conocemos como ideas irracionales, que esto es lo que podemos ir llegando hacia el tema de la fobia, pero para dejar claro esto, cuando aquellas personas que tienen miedo a volar, que tienen miedo a estar en un avión, no es al avión en sí, es a lo que pueda ocurrir dentro del avión, pero en el aire. Ujú. Se les aseguramos que si esa persona que tiene miedo a los aviones y que dice, le tengo miedo a los aviones, entra a un avión y el avión nunca despega, nunca va a sentir miedo. Por tanto, es importante que uno sepa identificar a qué es lo que le tiene miedo. En otras palabras, qué es lo que te genera esa amenaza, qué es lo que interpretas como una amenaza. Entonces, es entendible porque el individuo, la persona que tiene miedo a los aviones, o sea, a volar, se le debe trabajar psicoterapéuticamente para modificar esa idea a través de terapias de desensibilización. Porque lo peor cuando una persona tiene un miedo y llega a transformarse en una fobia es trabajarle impulsivamente, que pienso que vamos a ver más adelante. Sí, exacto. Y para mí es bien interesante este tema de los aviones, porque la gente te lo dice de esta manera y es importante que uno vaya llevándolos a entender realmente qué es lo que les da miedo. O a veces el miedo se puede ir hacia el lado de no tengo el control y me da miedo perder el control. Entonces, no era ni miedo al avión, ni miedo al vuelo, ni miedo a que voy a llegar tarde donde voy o que el vuelo se retrase, sino que pueden haber mil y un cosas dentro de esa percepción que uno tiene de le tengo miedo a. Así que una de las cosas probablemente más importantes o primarias que tenemos que hacer cuando sentimos miedo es poder identificar claramente, como bien nos decía Vladimir, a qué es a lo que yo le tengo miedo realmente. Y de esa manera entonces trabajarlo mediante terapia, que es un espacio seguro para ustedes, y que podamos pues llegar a la solución de la situación que estemos teniendo. Y ahorita mencionaste una palabra bastante importante que tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy o tiene todo que ver y son las fobias. Ya sabemos qué es el miedo. Ahora nos podrías decir la definición de fobia. Muy bien, para poder hablar de fobia es importante, y qué bueno que lo has llevado de esta manera, Ángela. Hay que saber reconocer, hay que saber identificar el miedo. No puede existir fobia sin miedo. Pero algunos dirán, ¿y entonces eso es lo mismo? No, no es lo mismo. Pero para que pueda existir una fobia, tiene que existir un miedo, pero ese miedo le vamos a poner un apellido. A ese miedo le vamos a poner una fuerza. Las fobias son representaciones conductuales donde existe un miedo intenso, irracional, donde la respuesta que se da es totalmente abrupta o desajustada al comportamiento regular que deba hacerlo. Vamos entonces a desglosar esto. Una fobia es un miedo, o tiene que ver miedo o ansiedad también, porque la ansiedad es una emoción que es una respuesta anticipatoria antes que ocurra una amenaza. La ansiedad puede ocurrir de esta manera, que si yo voy para, por ejemplo, vamos a ir donde X persona y X persona tiene un perro, pero yo ya antes de llegar a esa persona estoy presentando palpitaciones, que no quiero ir, que si el perro me muerde, y el perro todavía no lo he visto. O sea, yo no he visto el perro, me estoy adelantando esto se denomina ansiedad. Por tanto, la fobia es un miedo o ansiedad manifestada de manera intensa, irracional, y que esa presentación es incongruente o está fuera de lo que puede ser considerado de una manera normal. Y vamos con un ejemplo para ello. A ver. Bien, y voy a tocar el tema de los perros. Si yo voy caminando por la calle y me ladra un perro,
Yo puedo hacer cualquier gesto, cualquier forma conductual, verbal o conductual, donde ese perro que me acaba de ladrar lo puedo manifestar con un miedo. Puedo saltar, puedo decir alguna frase, porque inmediatamente interpreté como un miedo. Y eso es totalmente normal. Sigo mi camino. Eso se llama miedo y no pasa nada. Porque yo interpreté el ladrido del perro como una amenaza. Ejemplo, también voy entrando a una casa donde me dicen cuidado con el perro y yo sencillamente salgo de la casa corriendo, me acelero, eso es miedo. Ahora, ¿dónde está el tema fóbico? El tema fóbico es el miedo intenso. Voy de nuevo con el ejemplo del perro. Si voy caminando por la calle y el perro me ladró, pero no me mordió, y yo sigo adelante y empiezo a llorar, empiezo a quejarme, empiezo a tener otras manifestaciones conductuales, donde o el perro me ladra, me muerde, pero después de esto, que tengo un evento que no necesariamente tiene que ser traumante, pero después de ello, cada vez que yo veo un perro o cada vez yo pienso que ese perro me va a ladrar, me va a morder, empiezo a llorar, empiezo a gritar, empiezo a comportarme de una manera muy intensa sin tener el estímulo o sencillamente muy exagerado, entonces ese comportamiento en un periodo, ojo con esto, en un periodo de 6 meses en adelante puede ser denominado una fobia, pero también debe tener presente otros criterios, porque no es solamente que el miedo sea intenso, sino que también ese miedo, aparte de ser intenso, irracional, que ese miedo que sea intenso, fuerte y no sea congruente, porque si un perro me ladra, yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a quejarme y a decir otras manifestaciones conductuales, eso no es coherente. Está bien, te ladró el perro, pero no es para que estés llorando, no es para que tú estés gritando. Ese comportamiento sigue en 6 meses o más, entonces podríamos estar denominándolo fobia. Muchas personas lo confunden cuando el comportamiento que acabamos de explicar se queda antes de los 6 meses o se da una sola vez, decimos esto es fobia y no es así. Otro ejemplo que puede ser también es aquellas personas que en alguna situación pues se quedaron encerrados Elevador. en elevador. Es correcto. ¿Qué pasa? Que las personas después que se quedaron en este elevador encerrado por X tiempo, menor o mayor, no importa, ellos pueden presentar miedo. Pues sí, claro, todos vamos a presentar miedo en ese momento. Algunos más que otros, no importa. ¿Qué resulta? Que después de esto fue interpretado o no fue trabajado y el tema está que cada vez que ves un elevador tienes miedo. Ok, no quieres entrar, perfecto, y empiezas a gritar, decir, no, yo no quiero, y empieza a acelerarte el corazón, yo no quiero subirme, yo no lo voy a hacer, empieza a tener un comportamiento totalmente discordante a lo que debe pasar. No vas a subir también, me voy por la escalera, está bien, pero si empiezas a llorar, a gritar, a acelerarte, y ese comportamiento perdura en 6 meses o más, y ese comportamiento crea alteraciones en el entorno laboral, familiar, social, podríamos estar hablando de fobia. Podríamos entonces decir que ya podríamos verlo en una fobia, pero muchas personas, cuando ocurre una sola vez, ya decimos que eso es una fobia. No, eso es un miedo intenso, pero que tiene que reunir la fobia, tiene que reunir otro tipo de comportamientos y que ese miedo o esa ansiedad que genera X situación, entonces crea otras afectaciones en otro círculo. Y puedo dar otro ejemplo, por ejemplo, a los anfibios, que son a los sapos, y que hay muchas personas que le tienen miedo a este tipo de animal. Sí. Ok, está bien. Si el miedo que tú tienes ante ese animal es un miedo que es producto de que este anfibio tiene bacterias, es un anfibio que considera que no es salubre, es perfecto, uno se está cuidando. Pero hay personas que cuando lo ven, ya sea en imágenes, en fotos, en videos, en lo que sea, empiezan a presentar
este tipo de comportamientos, donde este tipo de comportamientos son totalmente discordantes y empiezan a llorar y todo lo demás, nosotros debemos tener pendiente cuándo inició. Si esto ya está, es recurrente y está en 6 meses y más, es recurrente, es intenso y crea otras alteraciones, entonces nosotros estaríamos hablando de fobias. Hay muchas personas que hoy día dicen que tengo fobia y lo que tienen es un miedo intenso Ujú. solamente, porque no está alterando otro tipo de acciones alrededor. Pero, ¿qué quiere decir? Ok, no tiene fobia, entonces no te atiendo. No, no. O no me atiendo. No. Si usted tiene un miedo intenso, donde le tiene miedo a las serpientes, pero es intenso, y esto no está, este tiene menos de 6 meses, es momento de buscar ayuda. Es momento de buscar a ese especialista para que eso no se ponga crónico, no se agudice y Ujú. obviamente pueda alterar otras funciones, otras actividades y que entonces podamos decir que es una fobia. Importantísimo de esto que nos acaba de mencionar el especialista, el tema de la ansiedad severa. Yo creo que es súper importante el recordar esto, que ya hemos hablado en otros programas sobre la ansiedad y todas las cosas que provoca la ansiedad. Y está también involucrado aquí en este medio entre las fobias, el miedo, etcétera. Y qué importante es que también nosotros podamos darnos cuenta a través de nuestro cuerpo cuando nosotros estamos sintiendo esta ansiedad o este exceso de futuro, como me gusta en algunas ocasiones decirlo, porque se entiende un poquitito tal vez más sencillo, pero también por eso que esos ejemplos tan puntuales que nos ponía Vladimir, como por ejemplo el tema del perro, que no ha pasado nada todavía, pero ya yo estoy pensando que va a pasar y todo lo demás. Entonces, importantísimo que podamos nosotros revisarnos, entender todas esas cosas que nos pasan. Si ustedes están pasando por alguno de estos miedos o sienten que ya es una fobia, importante recordar el tema del tiempo. 6 meses dijimos, ¿no? Entonces, importantísimo ver ese tema, saber cuánto tiempo estamos nosotros llevando estos miedos y sobre todo, pues también ser amables con nosotros mismos, pero darnos la oportunidad de un proceso terapéutico. Estas cosas a veces uno piensa que no tienen como tanta relevancia o que no son tan importantes, pero ojo, hay que revisarlas porque va pasando con una cosita y luego con la otra y tal vez va incrementando y eso es algo que también, pues para eso estamos nosotros, para ofrecer ese apoyo. Hay algunos miedos, Vladimir, que son, bueno, son miedos reales. Por ejemplo, con lo que comenzábamos hablando de los desastres naturales. Es un tema que ahorita mismo estamos viviendo en nuestro país y en todo el mundo, porque las afectaciones las vemos en todo el mundo, eh, pero también hay un cierto grado de estas cosas que pueden pasar. Tal vez si en Panamá en algunos lugares está pasando, pero en mi casa hay sol todo el día, no voy a estar yo sin salir de casa porque pienso que, no sé, que va a llegar estos oleajes inmensos y no tengo mucho que ver. ¿Nos pudieras hablar tal vez un poquitito de esto, de la parte natural de sentir el miedo por lo que estamos viviendo versus lo que ya sería tal vez un comportamiento fuera de esta norma? En primer lugar, como habíamos mencionado, la aceptación es un elemento muy importante. Tenemos que aceptar y reconocer. Mencionó algo muy importante que es que nosotros tenemos que ser bondadosos con nosotros mismos. No esperar a que algo se agudice para ir, entonces sí voy a ir a atenderme. Y esto es atinado a lo que acaba de mencionar, porque ¿cuánto tiempo va de esta situación del clima? Bueno, ha iniciado a finales de octubre, estamos ahorita mismo a 13 días, 14, 15 días que se han estado dando este tema de las lluvias. Entonces, ¿vamos a esperar 6 meses para poder entonces buscar la ayuda? No, no. Pero en primer lugar, es normal y comprendernos a nosotros mismos que es natural sentir y presentar temor y miedo. En áreas, y voy a hablar específicamente de acá de Veraguas, donde yo estaba monitoreando dónde están las situaciones un poco más críticas, en el sur de Soná. Casualmente ayer hubo un deslave donde la vía que conduce a playas turísticamente visitadas, tuvo el puente, pues tuvo un boquete que está impidiendo que se comunique pues como vía de acceso. Ujú. Entonces, nosotros podemos crear, si no aceptamos en primer lugar de que está ocurriendo una situación,
puede nosotros crearnos un miedo irracional, donde pensamos que en cualquier momento se va a hundir la tierra donde estamos. Entonces, es importante que nosotros también le demos espacio a la naturaleza. ¿En qué sentido? Si usted se conoce, es una persona sensible, porque usted tiene que conocer a qué es sensible. Ejemplo, hay personas que son muy sensibles a temas de animales. Hay personas que son muy sensibles a temas de gráficos. Evítelo. Existen las noticias a través de las redes sociales y que el ser humano, nosotros, el panameño, como le queramos llamar, pues está diariamente más de 6 horas en las redes sociales. Y esto no lo digo yo solamente, esto lo dicen las mismas redes sociales donde vemos el porcentaje del tiempo que nosotros estamos, 6 horas, 8 horas, usted tuvo a la semana, bueno, en fin. Entonces, si usted, estando en las redes sociales, está pasando una información y ve de este tipo de noticias y esto le altera, no la vea, pásela. Porque si usted se conoce que usted es sensible para esto, esto le puede generar a usted una percepción de que va a ocurrir donde usted está, aunque su sitio, su lugar, no esté considerado como algo, un lugar vulnerable, usted puede crearlo en su psiquismo, en su mente, porque es poderosísima la mente, puede crear esa interpretación y que vamos a querer de que, bueno, tenemos una montañita al lado de mi casa, eso se va a derrumbar. Y vamos a vivir con una ansiedad perpetua o permanente o insistente que esto nos puede generar. Si no la sabemos controlar, podemos generarnos un miedo irracional. Por tanto, si usted se conoce, primero conózcase, sepa, si usted se conoce, sabe que es sensible y no puede estar viendo este tipo de noticias, no la vea. No quiere decir que usted sea inhumano ante las situaciones. No, usted se está cuidando también. Lo que usted va a hacer es, bueno, va a apoyar de una u otra manera con víveres para ello. Ya usted hizo su aporte como un ente humano. Pero si usted no soporta ver esto, si esto es muy sensible para usted, no lo vea. Hay una manera de cuidarse ante estas situaciones que está ocurriendo con el tiempo. Por ejemplo, en la vía que conduce hacia Chiriquí, específicamente en el Viguito, está donde yo he estado viendo que han habido derrumbes y deslizamientos. ¿Usted qué va a hacer para allá? No vaya para allá. Uno a veces busca cosas que no debe buscar. Y como dice el adagio, el que busca siempre va a encontrar. Manténgase en su zona de confort. Su zona de confort usted la conoce. Su casa, su hogar, su círculo familiar, su círculo social, donde usted está con sus hijos, donde usted está con sus amigos, con sus amistades, con sus compañeros, con sus estudiantes. Eso le genera una sensación de placer o de equilibrio, pues ahí es donde usted se debe quedar. Si está relacionado esto con el tema del tiempo. Excelente, muchísimas gracias. La verdad es que es súper importante esto que acabamos de escuchar y para que lo tomamos en cuenta, ¿no? Porque estamos como lo vuelvo a repetir, todos lo sabemos, en este momento con todas estas situaciones climáticas y que son inesperadas, pero no porque sean inesperadas tiene que ser que nosotros estemos con ese miedo constante todo el día, ¿no? Igual hay que prevenir muchísimas cosas. En estos momentos nos vamos a una pausa musical, pero vamos a regresar con el tema de cómo diagnosticamos, cómo se trabaja, las diferencias más puntuales y sobre todo las recomendaciones que nos deja nuestro especialista en cuanto a las fobias y al miedo. Así que no se despeguen, que ya volvemos. Sale el sol y observo tu creación, algo se me estremece en el alma. No hay comparación, eres mi protectora, son tus manos que guían mi barca. Nada temo si sé que conmigo tú marchas, Señor. Desde el fondo de mi corazón te alabo, mi Dios.
Cuando apenas sale el sol, yo observo tu creación. Algo se me estremece en el alma. No hay comparación, eres mi protector. Son tus manos que guían mi barca. Nada temo si sé que conmigo tú marchas, Señor. Desde el fondo de mi corazón te alabo, mi Dios. Yo te alabo con la fuerza que tiene mi voz. Yo te alabo por lo hermoso de tu creación. Cada día tus manos me guían. Eres mi Padre, mi gran protector. Yo te alabo con la fuerza de mi voz. Yo te alabo con la fuerza que tiene mi voz. Yo te alabo por lo hermoso de tu creación. Cada día tus manos me guían. Eres mi Padre, mi gran protector. Yo te alabo con la fuerza de mi con la fuerza que tiene mi voz. Yo te alabo por lo hermoso de tu creación. Cada día tus manos me guían. Eres mi Padre, mi gran protector. Yo te alabo con la fuerza de mi voz. 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 Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía, por estar aquí con nosotros. Un saludo a todos los que nos escuchan por Radio Claret también. Entonces, el día de hoy hemos estado hablando sobre fobia, sobre miedo y la importancia que tiene el poder reconocer qué es lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque el miedo se siente a través del cuerpo. Y también importante saber que el que alguien me diga que el tener miedo es para tontos o ese tipo de cosas tampoco va. Porque parte de nuestra normalidad como seres humanos es tener miedo frente a esas amenazas que pueden ir apareciendo en el camino o por circunstancias puntuales que ya hemos vivido. Entonces, importante reconocerlas, saberlas, y en el caso de que sintamos que es algo que no nos está haciendo sentir bien, pues acudir a un especialista. Y recordando el día de hoy a Vladimir Ortega, que es el que nos está acompañando, hablándonos sobre todos estos temas. Y mira, Vladimir, en el cambio tuvimos una pregunta muy interesante para que nos puedas explicar qué es la claustrofobia, porque eso es algo que uno escucha bastante y la gente en el vocabulario popular la utiliza, pero ¿qué es puntualmente la claustrofobia? Acaba de decir algo muy importante en el vocabulario popular, y quiero empezar por allí. Es muy escuchada y es muy autodiagnosticada. Sí. La claustrofobia es una de las, ¿cómo le llamamos? Condiciones, situaciones, donde pues la persona se autodiagnostica que soy claustrofóbico. Partiendo en primer lugar que estas condiciones psicológicas no están en cualquier texto, están en manuales. Exacto. Todas las condiciones psicológicas que podemos denominar como enfermedades mentales, trastornos mentales, todas están en manuales diagnósticos que son muy conocidos como el DSM,
que está en su quinta revisión en texto revisado, y el CIE 11. ¿Ok? En estos dos manuales están todas las enfermedades y trastornos mentales que podemos ver. El CIE es una clasificación internacional donde están todas las enfermedades, incluyendo las mentales, y el DSM sí es exclusivamente de enfermedades mentales. Por tanto, todo está allí en estos manuales que nos indican qué criterios se deben diagnosticar por los especialistas, desde luego. Pero hay personas que leen algo, leen una cosa a través de las redes y dicen, es que yo tengo claustrofobia. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos la distinción? En primer lugar, la claustrofobia es autodenominada. ¿Pero cómo así? Primero debemos tener presente que en los manuales diagnósticos de las enfermedades mentales, como las que ya he mencionado, nos hablan sobre tipos de fobias. Y hay una clasificación diagnóstica que se llama fobias específicas. Ajá. Dentro de las fobias específicas existe un sinnúmero de fobias, tipo animal, tipo desastre natural, producidas por lo que estamos viviendo con el tiempo que ya hemos dicho, de tipo inyección o sangre, aquellas personas que tienen estas condiciones de miedo irracional hacia lo que es la sangre, hacia las inyecciones, y está, entre otras, está una que dice tipo situacional. La fobia específica tipo situacional, que es el diagnóstico correcto, se puede dividir de tipo animal y se puede dividir también de lo que es hacia aviones y hacia sitios encerrados. Por tanto, la situación de quedarse encerrado, de quedarse atrapado, de tener ese miedo a que yo me voy a quedar, es una característica más ansiosa que de miedo per se. Sí ocurre miedo cuando quedas adentro, pero cuando hablamos de la claustrofobia, nosotros le estamos dando una denominación propia a una situación que es el encierro, que obedece a una fobia específica tipo situacional. El diagnóstico correcto es fobia específica tipo situacional. Y ponemos entre paréntesis encierro. O sea, no ponemos claustrofobia porque, por ejemplo, en el DSM no está. Uh-huh. En otro manual no se ha visto. Por tanto, médicamente o clínicamente, más que todo, se coloca de esta manera. Fobia específica tipo situacional, entre paréntesis, encierro. Ahora, eso es denominada en el argot popular a claustrofobia, que viene siendo el miedo y la ansiedad irracional, persistente a quedarse en un lugar encerrado. No únicamente ascensores, puede ser en cuartos, puede ser en cualquier lugar que se sienta uno confinado y que en ese lugar que estés confinado no tengas oportunidad a salida. Ejemplo, si estamos jugando, algunos niños desarrollan miedos muy tempranos. Si estamos jugando el escondite y ellos van a esconderse en un lugar que esté muy encerrado, por ejemplo, una gaveta o un anaquel de cocina, y se queda ahí encerrado y no experimenta alguna situación traumante, pues probablemente no desarrolle este temor. Pero si llega a experimentar una situación, existe mayor probabilidad. Ojo, que yo no estoy diciendo que es automático. Uh-huh. Que si usted vivió una situación traumática para usted en quedarse en un lugar encerrado, ya, automáticamente, claustrofobia. No. Si usted experimenta una situación donde fue traumática, donde fue muy intensa para usted y que se debió a un lugar encerrado, existe la posibilidad o es más propenso a desarrollar una fobia situacional tipo encierro. En otras palabras, la claustrofobia. Por tanto, cuando vea a lugares donde considere o sienta que se va a quedar sin respiración, se va a quedar sin aire, se va a quedar confinado, donde no tenga oportunidad de salir, va a presentar este tipo de salida. Y es lo que ocurre a veces con el tema de los aviones. A veces, como indicaste al principio, no es ni el mismo avión y no es ni la sensación a volar,
sino es que el avión está encerrado. ¿Y para dónde voy? Pues, Ujú. esto genera también un cúmulo o lo que es que se dé una comorbilidad de acciones que se pueda dar, y comorbilidad estoy hablando que puedan cohabitar dos condiciones: el miedo o en la interpretación a que ese avión puede pasarle algo, y el miedo o la interpretación a que no tengo dónde salir. O sea, no es que se caiga o no se caiga, sino es que no tengo dónde salir, porque todo está encerrado. Y estas dos pueden estar, y me permiten la popularidad, es una bomba. Entonces, eso es lo que genera a que cuando usted esté en un lugar, por ejemplo, hay personas que entran a una habitación y donde esa habitación esté todo encerrado, no tenga ventanas, y la puerta sea una puerta muy hermética que dé la impresión de que no se puede salir, algunas personas pueden presentar esta condición fóbica, que puede presentarse 6 o más meses en adelante para poder ser una fobia. Pero si, por ejemplo, en la consulta, la mayoría de las consultas son cerradas, automáticas, sin ventana, pero la persona sabe que tiene una puerta por donde salir, no va a pasar nada. Claro. Porque su interpretación indica de que tengo por dónde salir, así que no genera o no representa un peligro para mí. Por tanto, es importante lo que se mencionó al principio: poder interpretar, poder calmarnos y conocernos también, porque anticipadamente estamos presentando este tipo. Pero bueno, es autodenominada en muchos casos la fobia específica, como la claustrofobia, como este tipo de fobia. Y ¿sabes qué? Nosotros somos expertos, las personas somos expertos dándole nombre a lo que es a los miedos irracionales con Sí. un tipo de fobia. La que sí existe es la aracnofobia, esa sí está tipificada, miedo a las arañas. Pero todo lo que tenga que ver con alguna situación que se genere fobia, le ponemos el nombre de fobia. Por ejemplo, si a mí me da temor lo que es el reloj, sería relojfobia. O sea, así le vamos dando un sinnúmero de nombres. Sí. Aunque existe el temor a quedarse sin el celular, y que en algunas condiciones, en algunos documentos se le llama como la nomofobia, que es no tener el móvil. Entonces, si esto te genera miedo, te genera ansiedad, el no estar con tu celular, porque hay que tener presente algo. Nosotros, muchas personas, clasifican X situación fóbica, la confunde una situación fóbica dándole un nombre fóbico a algo que no genera temor, que lo que genera es agresividad. Hay que tener cuidado, y obviamente no nos vamos a adentrar a esto, pero lo que genera fobia es que debe tener miedo o ansiedad. Si ante una situación que te genere agresión, repudio, rechazo, más que todo rechazo o discriminación, no podemos ponerle calificativo de fobia, sino que es otra cosa. Pero si esta situación te genera lo que es miedo y temor, entonces sí es fobia. Y tengo otra pregunta, me escriben acá sobre la tripofobia, porque como bien lo acabas de decir, a todo se le va dando como un nombre y al final pues hay fobia de todo tipo. Preguntan si es algo de un vocabulario popular o si esto viene también dentro de esta parte clínica de los manuales. Y para los que no saben, pues la tripofobia es como el miedo, la Bolita, fobia a la estas, bolita, los círculos. exacto, que van como muy pegaditos. Uh-huh. Ok, en primer lugar, la, el tener muchos círculos reunidos, juntitos y todo lo demás, eso genera ansiedad, eso genera desesperación, temor. Sí, sí genera ansiedad, sí genera comportamiento. Partimos por ahí. Y que es importante, porque yo he visto muchas personas manifestar comportamientos y conductas de repudio, de ansiedad, de que se sienten muy ansiosos y temor ante esta unión muy juntita de círculos y cualquier otra cosa.
Ujú. Por tanto, la reacción clínica conductual existe, sí. El nombre que se le ha dado a esto ha sido tripofobia, pero en los manuales, esa situación ante eso, porque si es ante circulitos, ya sea por los panales de abeja, ya sea por incluso hasta herida, entonces podríamos hablar que son fobias específicas tipo otra. Clínicamente, nosotros lo podríamos diagnosticar como una fobia específica tipo otras. Así de sencillo. Pero ya sabemos que lo que lo genera es la unión de estos puntitos, de estos circulitos. Por tanto, todo lo que esté en esa misma condición va a generar esta condición. Es algo muy importante y también si nos están escuchando algunos estudiantes de psicología que están en esta formación diaria, nosotros lo más importante es el síntoma. Ujú. Si la persona está manifestando una sintomatología ante esta situación, ya sea por circulito, si es de temor, si es de ansiedad, ya sea por cuadritos, ya sea por triangulitos, por lo que sea, hay una condición, si es irracional, si es intensa, hay una condición fóbica y todo lo que hemos dicho. Ujú. El nombre es lo de menos, porque eso clasifica en una fobia, que es un miedo irracional, intenso y todo lo que hemos visto, pero el nombre ya nosotros se lo ponemos en un vocabulario muy popular. Claro. Pero manualmente o clínicamente, y quiero dejarlo aún más claro, clínicamente usted presenta una sensación de miedo, ansiedad, el rechazo combinado con miedo solamente, rechazo con miedo, presenta manifestaciones conductuales producto a esa ansiedad le genera esta sensación de rechazo a esto, entonces eso es una fobia, así de sencillo, hacia Excelente. la unión de los circulitos. Excelente, muchísimas gracias. Vladimir, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, número de teléfono, lugar de Panamá, cuéntanos esas cosas. Bien, en Santiago de Veraguas es que yo estoy, pero eso no quiere decir que yo no pueda ir a otros lugares, desde luego que sí. Estoy Importante. en la clínica Jesús Nazareno, acá en Santiago, para citas al 998-1581. Ahí se puede localizar para agendar una cita y también en las redes sociales en lo que es psicólogo, en Instagram, psicólogo Vladimir. Ahí estoy, Excelente. psicólogo Vladimir. Y obviamente, pues si, por ejemplo, alguien quiere atenderse, pero está en Panamá y se quiere atender con mi persona, lo Ujú. podemos hacer de manera virtual también, pero solamente que hacemos a través del Instagram. Pero ¿cómo así? O sea, ahí hacemos la logística, utilizo lo que es la plataforma de Google Meet o una otra plataforma virtual para entonces poder ver cómo lo vamos a trabajar. No es que lo vamos a hacer por Instagram, sino que a través de Instagram es que se puede agendar y ahí Excelente. hacemos toda la logística. Súper, así que ya saben, arroba psicólogo Vladimir, entran ahí a su Instagram, le escriben, le dicen tengo una fobia, tengo un miedo que quiero trabajar y ahí con muchísimo gusto él les va a atender. Vladimir, déjanos recomendaciones en cuanto a este tema que hemos visto y también ese mensaje para que la gente pueda ir a terapia y hacer todos estos procesos desde la parte más científica y ese encuadre tal vez un poco más global para que la persona tenga un bienestar. Así que bueno, danos esas recomendaciones puntuales. Bien, primero, vamos a quitar el mito de lo que se dice que quien que va a terapia está loco. Quitemos ese mito. Esa es una ofensa para aquellas personas que reconocemos y que tenemos la valentía de reconocer que algo tenemos que cambiar. Reconocer en primer lugar que no somos unos seres perfectos y que la perfección se involucra reconocer nuestras debilidades. Cada uno de nosotros tenemos una debilidad, una situación que tenemos que mejorar y que obviamente existen un sinnúmero de especialistas que estamos para ello, para ayudarles, para poder incluso ver y tomando lo que es el adagio de los toros de la barrera, otra perspectiva, otra pues manera de poder llevarlos a ustedes a que puedan pues resolver alguna situación que a ustedes les aqueja. Ujú. Importante,
Ustedes saben qué les hace sentir bien, qué los hace sentir confortables. Si algo está funcionando, no lo cambiemos. Y si algo nos está gestionando algún tipo de ansiedad, algún tipo de temor, pues reconozcamos qué es. Sentémonos, tomémonos un café con nosotros mismos, sentémonos en un espacio donde podamos nosotros pues hablarnos a nosotros no está mal, al contrario, esa es el inicio de la gran terapia, poder tenernos a nosotros como apoyo, decirnos, Vladimir, yo necesito cambiar esto, yo sé que tengo aquella situación y poder entonces buscar la ayuda profesional. Por tanto, estamos nosotros para servirle, pero siempre es importante reconocer, tener presente que nosotros siempre estamos para ayudarnos en primer lugar a nosotros, con el favor de Dios, no dejar a Dios por fuera, porque ese es el que lo permite todo y que a veces permite, en la gran mayoría de nuestras situaciones, permite que ocurran situaciones fuertes, situaciones que nos van a hacer cambiar, situaciones que para podernos ver qué es lo que tenemos que nosotros cambiar en nuestra vida. Dios es un ser bueno, un Dios de bondad, en el cual nos pone estas situaciones para poder seguir hacia adelante y que es importante pedirle sabiduría para reconocer qué debemos hacer. Y importante, reconozcamos siempre que nosotros requerimos la ayuda de alguien más. Excelente, excelente, súper importante esta recomendación porque sí es importante abrirse, decir lo que uno tiene que decir, hacerse preguntas sencillas como ¿cómo me siento hoy? Pero también ser lo suficientemente valiente y decir quiero ir a terapia, quiero hacer un proceso, porque esto es para valientes, el querer conocerse más, el querer seguir trabajando en uno mismo es para valientes. Así que Vladimir, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Recuerden que este programa queda grabado aquí en YouTube para que ustedes lo puedan seguir compartiendo a todas esas personas que ustedes conocen, a todas esas personas que ustedes sienten que necesitan esta información tan valiosa. Y pues nada, agradecer nuevamente a Vladimir por estar aquí con nosotros y esperamos poderlo tener nuevamente. A la orden siempre. Bendiciones. Hasta luego entonces, que tengan una feliz noche y nos vemos en el próximo Sanamente, si Dios lo permite. Sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.